amb la col·laboració de Nova Llibres. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'un torrent de cinema, així en Soncom. Avui hem preparat dos continguts, fonamentalment. Anem a parlar amb el periodista musical Xavier Baliño, que va publicar fa uns mesos amb l'editorial FM el llibre Los 100 mejores documentales del rock. Parlarem amb Xavier Baliño al voltant d'aquest llibre. I anem a començar el programa amb un reportatge que hem gravat des del Centre de Documentació de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura al voltant de la motxilla cultural que han preparat per al curs 2022-2023, anomenat Aprenem amb la Filmo. I anem a començar amb aquest reportatge que hem gravat amb Raquel Zapater, la responsable de l'àrea didàctica de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura. Estem en el Centre de Documentació de la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura i anem a parlar a continuació del programa Aprenem amb la Filmo, la motxilla cultural que proposa la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura per al curs 2022-2023 i anem a parlar amb la responsable d'aquest programa didàctic, que és Raquel Zapater. Hola Raquel, anem a parlar d'aquest programa d'Aprenem amb la Filmo i la primera qüestió m'agradaria que ens explicares quins són els objectius d'aquest programa cultural de didàctica enfocat per a joves, per als adolescents, per als escolars. Quins són els objectius d'aquest programa d'Aprenem amb la Filmo? Hola Santi, és un plaer tindre-vos així al nostre centre de documentació de la Filmoteca. El programa Aprenem amb la Filmo bàsicament naix amb la intenció de donar a conèixer la cultura audiovisual, el món del cinema, la història del cinema, acostar una institució com és la Filmoteca als joves, principalment des de la franja des d'infantil fins a segon de batxillerat, aproximadament. Amb aquesta intenció, amb aquest objectiu, és en el que estem dissenyant des de l'any 2016 aquesta programació amb una qüestió fonamental de fons molt important, que és això de l'audiovisual que és, no? I com fer que els adolescents, els joves, els xiquets puguen aprendre a codificar o decodificar aquest nou llenguatge que viuen ells, que 24 hores al dia, però que per a ells és completament desconegut. I creiem que la millor forma d'acostar aquest llenguatge als xiquets és a través d'una institució com la Filmoteca i a través de tota la seva programació i la seva experiència sobre tot això. Dintre del programa d'activitats d'Aprenem amb la Filmo, que tenim un funt d'activitats, ara comentarem algunes d'elles, em crida l'atenció, Raquel, un parell d'homenatges que es faran en aquesta programació. Per una banda, a Joan Fuster, pel centenari del seu naixement, veritat? I després un altre homenatge a Jonas Mekas, el cineasta nord-americà, no és d'origen nord-americà, però està associat al cinema experimental i underground nord-americà, que és Jonas Mekas. Parla'ns un poc de les activitats didàctiques al voltant tant del centenari Joan Fuster com de Jonas Mekas. Són dues activitats que considerem importants en base a el que he comentat abans, no? De donar a conèixer la cultura cinematogràfica i audiovisual des de dos vessants molt diferents. Evidentment, Jonas Mekas ens aporta als joves una visió molt diferent de com treballar l'audiovisual, no? Principalment a més des de la seva visió del documental. I arrem d'ahí és d'on anem a partir. La intenció d'aquesta activitat no és projectar
un documental com Reminiscències d'un viatge a Lituània. No, no es tracta d'això. Es tracta de acostar la idea que tenia Jonas Mekas, no? del món audiovisual, de la cultura audiovisual, des d'una vessant diferent de com habitualment els adolescents estan coneguent aquest entorn, que està més relacionat amb els blockbusters. Considerem que la figura de Mekas, aprofitant també el centenari, és un punt d'inici molt interessant i els acosta una altra forma, no? de mirar, de veure. En relació a Joan Fuster, ens afegim, des de la Filmoteca ens hem afegit al seu homenatge enguany, no? El centenari que es va declarar per part de Generalitat. Doncs, dintre de totes les activitats que s'han proposat, nosaltres vam pensar que seria interessant acostar una vessant diferent de Fuster, que és menys coneguda, i és que Fuster va realitzar un número aproximat d'uns 30 articles al llarg de la seva vida relacionats amb el cinema, que dona una altra perspectiva d'ell, més enllà de la seva obra d'autor pròpiament dita. És el que nosaltres creiem que pot ser interessant per a donar a conèixer una part humana de Fuster, que és que ell també era un aficionat al cinema, ni més ni menys. D'ahí Jonas Mekas i Fuster, en aquest sentit, se fusionen i considerem que era interessant poder-lo introduir en la nostra programació. Dintre del programa d'activitats d'Aprenem en la Filmo, Raquel, té especial importància la reivindicació, podríem dir, del patrimoni audiovisual valencià. Parla'ns un poc de les activitats didàctiques que estan centrades en la recuperació del patrimoni audiovisual valencià. Doncs són dues activitats a les que particularment els tinc molt de carinyo. Una es titula Què és una filmoteca i l'altra es diu Imatges dels records. La funció primordial de qualsevol filmoteca és preservar el patrimoni audiovisual. En aquest cas, la Filmoteca Valenciana, la seva prioritat és preservar el patrimoni audiovisual valencià. Però quan parles en diferents llocs en relació a això, n'hi ha com una confusió, perquè en general la gent es pensa que el més important de la nostra funció és preservar el patrimoni de ficció, el cinema de ficció, quan el món audiovisual va més enllà. Amb què és una filmoteca, concretament, tractem en aquesta sessió de donar a conèixer aquestes funcions, no només de preservar, sinó de ser garants, també, que la filmoteca som garants que aquest patrimoni perdure i de la importància que genera per a conèixer la societat en la que visquem, en aquest cas la societat valenciana. Les filmoteques no es dediquen exclusivament a preservar el patrimoni de ficció, de pel·lícula de ficció, sinó que tenim una vessant que, al meu parer, és més important encara, que és la preservació de les pel·lícules familiars, de les pel·lícules inèdites, que són les que donen realment la informació sobre com ha evolucionat una societat, en aquest cas, en els últims 100 anys. Jo ho posaré d'exemple, que ja els agradaria als paleontòlegs, que hi haguera algú en Atapuerca gravant en aquest moment què és el que estava ocorrent, perquè al final són tot deduccions, hipòtesis. El cinema, el naixement del cinema ens proporciona aquesta informació, i aquesta informació ens la proporciona com evoluciona una societat a través precisament d'aquestes famílies que gravaven els seus festes del poble o els seus aconteciments importants familiars. I a través de que és una filmoteca tractem de transmetre precisament això. Luego també les filmoteques tenim una responsabilitat en base a les restauracions, o sigui, a tractar precisament que aquest material perdure el major temps possible. Ja per acabar, Raquel, tenim aquest fullet d'Aprenem en la Filmo, on estan totes les activitats que es proposen per al curs 2022-2023 i m'agradaria que per a tota la gent que s'està veient i que no coneix el programa, on pot acudir per a trobar informació sobre aquest programa. Doncs el projecte es pot consultar mitjançant la pàgina web de l'Institut Valencià de Cultura de l'àrea d'audiovisuals. Allí n'hi ha una àrea específica de didàctica en el que no només es pot descarregar el projecte en format PDF, sinó que també estan
desenvolupades totes les activitats, es podria fer inclús una prescripció mitjançant un formulari, i després també hi ha recursos que consideren que poden ser interessants per als docents, com dos publicacions que hem fet de didàctica que són descarregables, i també en col·laboració amb l'associació Abauacu de Catalunya estem realitzant unes guies pedagògiques sobre la filmografia de Berlanga, que també es poden descarregar a través d'aquest recurs, d'aquest espai de didàctica dintre de l'Institut Valencià de Cultura de l'àrea d'audiovisuals. Comentar que sempre la programació comença a publicar-se en juliol, en què el fullet sempre és un poc més tard per qüestions d'impremta i maquetació, però les activitats a primeries de juliol ja estan disponibles a través de la nostra plataforma online, a través de la pàgina web. I les inscripcions comencen a partir de l'1 de setembre. I res, espero poder gaudir de la visita de tots els instituts i centres educatius que estiguen interessats, perquè crec que és una oportunitat molt bona, no és perquè ho faci jo, però crec sincerament que és un projecte molt bonic i que en general tota la gent, tant alumnes com docents, gaudeixen molt i volen tornar-lo a repetir a l'any vinent. És que això és una bona senyal. Doncs Raquel, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes del Centre de Documentació per a parlar d'Aprenem en la Filmo. Moltes gràcies per aquesta estona per a un torrent de cinema i molta sort amb aquest projecte d'Aprenem en la Filmo. Moltíssimes gràcies. Continuem en un torrent de cinema i a continuació anem a parlar de les relacions entre el cinema i la música a propòsit d'un llibre que es va publicar fa uns mesos, anomenat Los 100 mejores documentales del rock, editat per l'editorial FM, i tenim per videollamada al periodista musical Xavier Baliño, al que li donem la benvinguda ja. Buenas tardes, Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por tenerme en el programa. Muchas gracias a ti, Xavier. Xavier Baliño es periodista musical especializado en rock y pop y ha publicado ya diferentes libros, entre ellos Las 50 portadas esenciales del rock, Veneno en dosis camufladas, La censura en el franquismo, en fin, conferenciante en España, en Latinoamérica, siempre un poco a partir de estas asociaciones, a partir de artículos, de textos, de investigaciones sobre la música. Y en este caso, Xavier, vamos a hablar de este libro que edita FM, Los 100 mejores documentales del rock, y me gustaría empezar un poco por esta idea de que este libro se complementa con otro que publicaste previamente, que se llama Las 100 mejores películas del rock. Cuéntanos un poco, así como la génesis del proyecto, cómo se te ocurre hacer estos dos volúmenes de 100 mejores películas del rock, 100 mejores documentales del rock. Pues la idea me surgió después de ver Lovers Rock, que es una de las películas que forman la serie de Steve McQueen, que se ha emitido recientemente en alguna plataforma. Una noche y más o menos en esa situación en que no estás ni dormido ni despierto, me llegó la idea de, bueno, pues con tantas películas y documentales que había visto a lo largo de mi vida, ¿por qué no hacer una selección y publicarla en un libro, ¿no? Y luego es cierto que la editorial FM se había editado previamente un libro que se llamaba Los 100 mejores discos del rock en directo, y entonces pensé en adaptar esa idea a la fórmula ya previamente trabajada en la editorial. Mi idea en un principio era hacer un único libro, pero fue hablando con el editor, con los responsables de la editorial, en la que me dijeron, ¿pero películas de ficción y documentales? Sí, ambas. ¿Y por qué no lo hacemos por separado? Porque si hay, claro, suficiente material. Yo digo, sí, material hay más que suficiente para hacer 100 de cada, ¿no? Y fue así como, bueno, pues un poco decidimos dividirlo en dos volúmenes, con la idea además de que salieran muy próximos el uno al otro para que no se perdiera la novedad, ¿no? Y el primero fue editado en noviembre del año pasado y este segundo ha aparecido en el mes de mayo. O sea que hubo 5 o 4 meses de diferencia entre uno y el otro, sí. Muy bien, Xavier. Cuéntanos un poco,
porque no sé si es tu primer trabajo para esta editorial FM o previamente ya habías publicado algo para esta editorial que, bueno, además tiene cierta vinculación con Valencia, o al menos la tuvo, porque hace muchos años FM fue una revista musical que se editaba en papel y, si no me equivoco, se editaba aquí en Valencia y desde hace ya algunos años es una web de noticias musicales que sí que publica monográficos, cuadernos, bastante extensos además, y tiene una línea editorial donde están los libros de Xavier y de otros autores. ¿Este es tu primer trabajo para FM o previamente ya habías hecho algunas cosas por ahí? Bueno, vengo colaborando con FM desde hace años y todos los trimestres editamos un libro que se llama Cuadernos FM. Vamos por el número 33, si no me equivoco. Ya son varios años editando estos libros y, bueno, estoy ahí desde el número 1. Sí es cierto que en la revista nunca llegué a escribir en su momento, pero siempre estuve en relación un poco con el editor, ¿no? Y fue cuando aparecieron los cuadernos en los que ya, bueno, pues me incorporé no sé si a la plantilla, pero me incorporé como colaborador en los cuadernos. Y previamente, bueno, pues en su día le propuse al editor hacer un libro sobre golpes bajos, el grupo gallego de los años 80, y sí, bueno, hubo esa conjunción entre ambos y al final publiqué el libro que yo creo que es el del 2018, más o menos hace 4 o 5 años, se editó aquel primer libro mío en FM y ahora han salido estos dos, sí. Si no me equivoco, en el libro hay algunas premisas a la hora de plantear la selección de títulos, según he leído, entre ellas que buscabas documentales donde no repitieses, digamos, grupos o intérpretes, es decir, que fuese un documental por intérprete. Sí. Y luego me gustaría que nos hablases también un poco de los criterios a la hora de seleccionar estos 100 documentales del rock para este segundo volumen. Sí, digamos que quizás el único condicionante era precisamente que, bueno, no quería repetir artistas para dar la cabida a cuantos más mejor y no tener que meter, pues, por ejemplo, 3 documentales que considero que pueden ser imprescindibles sobre Bob Dylan. Y bueno, me he dejado una pequeña trampa que es poner al final de cada capítulo de ese artista si hay más documentales que valen la pena, pues para seguir investigando, para que el lector, el espectador, pueda seguir buceando en la filmografía de un artista, pues he puesto ahí los otros 2 o 3 que entiendo que son interesantes, ¿no? Esa es una premisa, la única quizás. Luego sí es cierto que también al limitar el número de películas que pueden ir de cada artista, he intentado dar un mayor abanico posible a cuanto a estilos, ¿no? Hay documentales y películas de pop, de soul, de punk, de jazz, de heavy metal, de reggae, de hip hop, de folk. Creo que con eso hemos ganado un poquito en variedad y también en cuanto a la procedencia de las películas. Digamos que a lo mejor en eso sí he hecho un poquito de discriminación positiva y si tenía a lo mejor una del mundo anglosajón, que entiendo que estaba a la par con una película que podía llegar de Rusia, pues he intentado aunque es mayoritaria, pues no podemos escapar a ello, la procedencia anglosajona, sí tener un poquito más de atención o tener una cierta discriminación, digamos, hacia películas de otra procedencia, documentales de otra procedencia, para que no sea un único campo de visión, ¿no? Una única procedencia, todas ellas. Esas son, pues quizás las 3, aunque digamos que la primera es la única clara, las otras 2 no están tan tasadas, digamos así, es una cosa que estaba más a lo mejor en mi cabeza mientras lo iba haciendo. Y luego los criterios, pues bueno, digamos que los valores cinematográficos, aunque claro, eso es muy subjetivo y a lo mejor más que las 100 películas, las mejores 100 documentales deberían de llamarse los 100 documentales que yo considero más interesantes, que evidentemente si lo hiciera otra persona sería en parte distinto, pero no es muy difícil, no hay una forma de conseguir un criterio objetivo en el que todos estemos de acuerdo, ¿no? Evidentemente la repercusión crítica y la repercusión entre el público son elementos que he intentado tener en cuenta, pero siempre tamizados o siempre van a estar un poco supeditados a lo que es mi valoración, ¿no? Y no puedo ir más allá de ello, evidentemente. Xavier, has comentado por ahí que hay algún caso de algún documental en concreto, el Searching for Sugar Man, este documental
que bueno, ya es del siglo XXI, ¿no? Porque es de principios de los 2000, que te supuso además conocer, bueno, como tú bien dices en alguna entrevista por ahí, yo creo que a todo el mundo, al menos todo el mundo que no fuese alguien que hubiese vivido en Sudáfrica o en aquellos países donde tuvo éxito Sixto Rodríguez, te ha servido, como decía, este documental para conocer al intérprete. Me gustaría preguntarte si te ha ocurrido en algún otro caso con alguno de los otros documentales que recoge el libro, de llevarte, digamos, como una gran sorpresa, un gran descubrimiento pues eso, al conocer por primera vez un documental que te descubre un artista o una banda que no Sí, sí, conoces. sí. A ver, quizás eso me sirve un poco para contestar dos o tres cosas distintas, ¿no? Que es que no me he limitado tampoco a documentales que tratan la vida de un único artista, de un único grupo, de un único solista, ¿no? Y entonces también he incluido, no era la intención, pero ha salido así al hacer la selección, he incluido también documentales que hablan de festivales, de discográficas, de distintos estilos, de estudios de grabación, de tiendas de discos, de escenas de un lugar concreto, de coristas y de músicos en la sombra. Y muchas veces estos digamos, músicos no conocidos que han escapado al radar del ojo del gran público, pues suelen ser incluso más interesantes que los primeros espadas, que los más relevantes, ¿no? Porque tienen historias mucho más, no sé, aleccionadoras detrás, mucho más interesantes. Y eso es bueno, ¿no? Y viene un poco al hilo de lo que tú me has preguntado. Evidentemente yo conocía que había músicos que habían grabado para el sello Motown y que habían grabado casi todas las canciones del sello, pero no conocía sus nombres, a lo mejor de alguno de ellos, no de todos. Y al ver el documental, todos estos documentales los había visto previamente y los volví a ver ahora, pero cuando en su día vi este documental, igual que el de Sisto, pues llegué a ponerle cara a alguno de esos músicos e incluso a saber el nombre de alguno de ellos, ¿no? Me pasó lo mismo con la película que incluso se llevó el Oscar, a 20 Pasos de la Fama, donde se hablaba de determinadas coristas que habían participado en discos, yo qué sé, de Rolling Stones, yo creo que un montón de gente, ¿no? Y pasó lo mismo, pues alguna de ellas seguramente la había escuchado, a lo mejor incluso había leído el nombre cuando me había visto los créditos de un disco, pero se me había escapado totalmente. Y en esa película la descubrí, ¿no? Pues eso, hay una película sobre una tienda de discos en una población del norte de Inglaterra que, por supuesto, no conocía ni al dueño, ni a los que trabajaban allí, ni a ninguno de sus clientes. Pero esa historia me gusta, me toca directamente, me apela y creo que es una película, un documental que es muy, muy interesante, muy buena y que da otra visión del negocio del mundo de la música que tiene que estar ahí y que, ya digo, precisamente lo que tú me preguntabas, descubrí cosas y descubrí nombres y descubrí personas en esas películas. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, Xavier. El libro, si no me equivoco, comienza con la reseña de este documental, de este show para televisión, ¿no? De Tammy Show, que es con un montón de intérpretes, sobre todo vinculados con el soul, ¿no? Bueno, creo que son ya los años 60, ¿no? Y finaliza con el documental sobre la Velvet Underground. Este es el último. No sé, y te prometo que me he leído tu libro, me he leído todas las reseñas, te lo prometo. No sé si has llegado a incluir el Let It Be, bueno, este documental reciente que se hizo sobre los Beatles. Sí. Está incluido también, ¿no? No. No llegaste. Por lo que comentábamos antes, yo sabía, es verdad, no me hubiera dado tiempo materialmente, aunque hubiera querido incluirlo, porque este libro está más o menos acabado en el mes de mayo, ponle 3-4 meses antes, y no se había estrenado todavía. Sí es cierto que sabía que se iba a estrenar y por eso aproveché y lo metí, como te decía antes, en la coletilla, en los documentales recomendados del final, porque había uno previo sobre The Beatles, bueno, había más de uno, pero había uno previo que sigo creyendo a día de hoy que es superior, que es el Anthology, antología de los Beatles. Digamos que es un documental distinto al que se ha hecho recientemente, porque es un documental canónico, de los que son clásicos desde principio a fin. Es cierto que se hizo en los años 90, cuando los documentales aún contaban
con pocos, en aquellos momentos se contaba, cuando se hacía un documental, con pocos invitados, con pocas personas que participaban, y están los 3 supervivientes, John Lennon, declaraciones de archivo, por supuesto, y 2 o 3 personas más, muy poca gente, pero sin embargo recogen durante 8 capítulos, creo que eran, y cada uno con más de 1 hora, toda la evolución, todo lo que sucedió en la historia de los Beatles desde el principio hasta el final, con documentos, con imágenes inéditas, recuperando canciones en versiones, en algunas distintas a las que pudimos escuchar en los discos, y digamos que es canónico, ¿no? En eso. A mí me gusta más, por ejemplo, lo que se hace con el documental de la Velvet Underground, ¿no? Las pantallas superpuestas, los efectos, etcétera. Me gusta más ese tipo de documentales, pero como documental canónico, el de los Beatles era inexcusable. Y creo que, aunque el de Peter Jackson, el estrenado este año, bueno, tiene su valía, evidentemente, sigo pensando que Anthology está por encima, y si hubiera tenido si lo hubiera visto y hubiera tenido la posibilidad de valorarlo a tiempo para incluirlo en el libro, hubiera seguido incluyendo Anthology. Sin embargo, por ejemplo, si hubiera incluido Munich Daydream, estrenado hace 15 días en toda España, el documental sobre David Bowie, ya esto se acabó en el 2020, perdón, 2021, cuando yo acabé de redactar el libro, y evidentemente no estaba estrenado. A día de hoy sí hubiera incluido, por ejemplo, ese documental, ¿no? Sí, de hecho, Xavier, hay una proliferación, ¿no? Sobre todo Sí. en los últimos años de documentales relacionados con la cultura del pop y del rock. Entiendo que para la gente que se quiera acercar un poco a este terreno de los documentales, aparte de consultar tu libro, un poco la referencia sería el Festival Inédit que se hace en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y el otro día veía por un interrogante al que yo casi contesto que sí, ¿no? ¿Es inédito el festival de documentales musicales más interesante del mundo? Pues yo la verdad no conozco uno no sé, que reúna esa cantidad de películas, que como mi libro toque espectros tan amplios, que no se centre solo en los artistas, ¿no? Y de hecho, además, el prólogo de mi libro está hecho precisamente por el director de Inédit, ¿no? Hay muchos vasos comunicantes entre mi libro y las películas que se han estrenado en Inédit. Es cierto que ellos, claro, con la cantidad de cintas que se han visto durante todos estos años que lleva funcionando el festival, pues bueno, no puedo recogerlas todas, sería imposible, pero bueno, una buena parte sí coinciden con las que se han mostrado en Barcelona, sobre todo, aunque ha tenido también ediciones en Madrid y en algunas otras capitales del mundo, sí. Xavier, me gustaría también, como ¿Mm? tu libro sobre los 100 documentales, 100 mejores documentales del rock que edita FM, está dividido por décadas, Sí, efectivamente, me gustaría que repasásemos un poco, también sobre todo para la gente que nos está viendo o escuchando vale, y que a lo mejor no está no es muy sabida en el tema. Tú dedicas una extensión un poco especial sí. a algunos de estos documentales en cada una de las décadas. Me gustaría que brevemente lo repasásemos también porque creo que son efectivamente documentales canónicos y que para que el que se quiera acercar un poco a este género son fundamentales, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Quieres que vayamos uno por uno? Pues sí, vamos si quieres en los Sí, años perfecto. 70, que es Don't Look Back, el Mm, documental de Penny Baker sobre Dylan, por ujú. ejemplo. Sí. Es cierto que quizás hay que con Bob Dylan y Neil Young, que había 2 o 3 documentales que podían entrar, son las que más dudas pude haber tenido sobre qué documental escoger, ¿no? Pero bueno, digamos que D.A. Pennebaker, cuando rodó Don't Look Back, sentó las bases de lo que es el documental, un poco basado en aquello que dio en llamar cinema verité, el del director que pone su cámara cerca del artista y va recogiendo lo que se encuentra por el camino, digamos, un guión previo, sin adulterar lo que se va encontrando. Y es cierto, ¿no?, que en el caso del documental de Bob Dylan incluso no presenta una imagen muy halagadora del propio artista, pero de acuerdo con los principios que el director pretendía un poco demostrar desde el principio, desde el inicio, ¿no?, de lo que se encontró es lo que está en ese documental. Y bueno, estoy seguro de que Dylan incluso no fue muy contrario a ello. Y aunque es cierto que él plasmó lo que vio durante la gira británica de Bob Dylan
de aquel año, creo que era el 65, si no me equivoco. Sí es cierto, y lo recojo así en el libro, que el propio director no tenía muy claro si Bob Dylan estaba actuando para la cámara o realmente él era así, ¿no? Y se quedó con esa incógnita. Y eso va un poco en la línea de lo que, bueno, pues es una, digamos, una coletilla asociada a Dylan, ¿no? El misterio de Bob Dylan. ¿Cuánto de lo que nos cuenta es verdad o que no? Y eso también coincide con el retrato que Martin Scorsese hizo en uno de sus documentales de él, en el que incluía pues, bastantes elementos que eran falsos o que por suerte se dieron a conocer o todo el mundo que quiso pudo saber cuáles eran esos elementos, pero vamos, que un poco se reía de sí mismo, de su historia o mezclaba realidad y ficción en ese documental. En el de Pennebaker no, está recogido tal cual, pero queda esa duda, ¿no? ¿Hasta qué punto Bob Dylan, consciente de que tiene una cámara pegada a su cocote todo el rato, está actuando o está interpretando un cierto papel o se está comportando tal cual es, ¿no? Muy bien, si nos vamos a los 70, Sí. nos vamos a un concierto, a una especie, digamos, de concierto filmado, como es El último vals, en este caso a cargo de Scorsese, El Sí, último vals, que es la última actuación de de The The Band. Band, que también es un documental sobre rock esencial, ¿no? Y canónico. Sí, sí, yo diría que si del libro me tuviera que quedar con 2 o 3 cintas, esas serían El último vals, por supuesto, Stop Making Sense, que creo que vamos a hacer también mención a él un poco más adelante, y quizás uno que no le he dado la misma importancia, no recuerdo ahora por qué otra película estaba en la década en concreto, pero como me la vas a citar tú dentro de un momento, la veremos, que es el documental sobre Chet Baker, ¿no? Let's Get Lost. Me parece uno de los 4 o 5 mejores documentales jamás hechos en el mundo de la música, pero bueno, en aquella década opté por otro y ahora veremos cuál era, ¿no? Bueno, The Band, perdón, El último vals, The Last Waltz. Sí, evidentemente, Scorsese, que como digo también en el prólogo del libro, es el director que más recurrentemente aparece en este volumen. Eso es algo que, aunque me lo podía imaginar, hasta que tuve el libro completado, no sabía quiénes eran esos directores que iban a aparecer más veces, ¿no? Y está Todd Haynes, además Todd Haynes aparece en los 2 libros, el de películas de ficción y el de documentales, está Martin Scorsese, y luego está un artesano, digamos así, porque no es muy conocido, Tom Simney, que ha hecho varios documentales, uno sobre Johnny Cash, que además lo hizo pagado por YouTube y está en la plataforma de YouTube, que es absolutamente imprescindible, y luego ha rodado varios para Bruce Springsteen, que son muy buenos, pero ya digo, es más bien casi que un artesano, ¿no? Al servicio de lo que se le pide, a lo mejor no con tanta pretensión de autoría como Martin Scorsese. Bueno, en el tema de las voz, que me estoy un poco yendo del tema, digamos que Martin Scorsese, amigo de Robbie Robertson, uno de los componentes de The Band, no voy a decir líder porque los 5 casi se podían considerar así, le había pedido que rodase ese documental a Martin Scorsese sobre el último concierto que iba a dar el grupo, y él no es que quisiera, es que estaba bastante ocupado en ese momento y no llegaba a dar el sí, ¿no? Y fue cuando Robbie Robertson le leyó el listado de invitados, donde fue comentando pues Neil Young, Bob Dylan, Van Morrison, y al llegar al nombre de Van Morrison, él dijo, ¿Van Morrison? Sí, pues entonces hago ese documental. Creo que le quedaban, no sé, 6 o 8 semanas de tiempo para el concierto, y a pesar de eso se volcó en ese documental desde el primer minuto que dijo que sí, y planificó cada una de las secuencias que se ven en el documental, todo lo contrario a lo que hemos comentado de D.A. Pennebaker con el tema de Bob Dylan anteriormente. Planificó cada una de las secuencias, cada una de las luces, cómo iba a recoger cada una de las cámaras todo lo que sucedía en ese concierto. Sí es cierto que luego tuvo algún par de imponderables sobre la marcha y los tuvo que solventar como buenamente pudo. Y luego también no solo está el concierto, sino que lo entremezcló con declaraciones tomadas a la banda, a The Band, e incluso una filmación que hizo posteriormente, precisamente porque una de las canciones no le quedó como había pensado. Bueno, y hay un añadido hecho después, pero que está ahí. Y bueno, es también eso, el documental que yo creo que todo el mundo debería ver, o si no lo ha visto ya, que probablemente incluso hay un libro en España dedicado única y exclusivamente a esta película, fíjate tú. Si nos vamos a los 80, Xavier, también otro documental, en este caso también sobre un concierto, pero un poco en la línea
opuesta al último vals, en cierto sentido, porque es un concierto, el de los Talking Heads, el que recoge Stop Making Sense, con un carácter muy artístico, ¿no? Así como Sí. en el último vals vemos toda la potencia de The Band tocando en directo, todos esos invitados, en Stop Making Sense vemos la concepción de un concierto, digamos, como una especie de obra de teatro casi, ¿no? Sí, sí. Aquí la filmación, bueno, es Jonathan Demme el que está detrás de las cámaras y digamos que quizás su mérito es recoger algo que ya lo tenía previamente bastante trabajado. ¿Y qué es lo que estaba trabajado? Bueno, pues que el grupo había dado ya conciertos con ese formato y por lo tanto la idea ya estaba hecha. Y la idea venía sobre todo de David Byrne, o David Byrne, como se quiera pronunciar, que es el líder líder, cantante y uno de los 4 músicos de la banda, que había previamente estructurado ese concierto, pensado en cada una de las canciones que iba a interpretar sobre un escenario y cómo recogerlas, ¿no? Y bueno, vamos viendo desde las primeras imágenes precisamente de unos zapatos que entran en el escenario, coloca un radiocassette sobre el escenario y entonces la cámara va subiendo y se va viendo hasta que se le ve la cara al cantante. La primera canción aparece él solo, con una guitarra sobre esa base pregrabada, en la segunda entra el bajo, en la tercera entra la guitarra, en la cuarta entra el batería, el escenario está completamente vacío en un principio, poco a poco se va incorporando la escenografía con cada canción, una cosa más que se va añadiendo al escenario, van incluso añadiendo otros músicos que no formaban parte de la banda, pero eran músicos que colaboraban con ellos en directo, poco a poco, hasta que ya todo el escenario está completo, e incluso en ese momento sigue habiendo cosas nuevas en cada canción. Una lámpara que, bueno, imita, o David Byrne que quiso que imitase una de las tomas de una película de Fred Astaire, creo que era. Bueno, cada una de las canciones, cada una de las imágenes que aparecía, o cada una de las tomas que estaban preparadas para que se presentase sobre el escenario estaban perfectamente planificadas con su correspondiente storyboard, y Jonathan Demme un poco vino a recoger eso que ya estaba preparado en su película, pero claro, la conjunción de un director que sabe filmar lo que tiene entre manos y esa idea perfectamente estructurada previamente, pues dio lo que yo entiendo, algunas personas más, podemos discutirlo o no, pero vamos, que para es el mejor concierto jamás filmado de la historia de la música, sí. Nos vamos a los años 90 y ahí ya hemos mencionado el Anthology de los Beatles, que además en este caso es una serie documental, si no me Sí. equivoco son 10 capítulos y bueno, como tú has comentado antes, un recorrido exhaustivo con un montón de material de archivo sobre los Beatles. Por cierto, una serie que se editó en su momento en DVD, no sé si también está en Blu-ray, pero es una serie que hoy por hoy no sé hasta qué punto es fácil de ver por ahí, que yo sepa no está en ninguna plataforma, es complicado me parece, ¿no? Sí, yo tampoco conozco que esté disponible en ninguna plataforma. Sí es cierto que los, digamos, herederos o legatarios bueno, de la empresa Apple, que es la que gestiona todos los derechos de The Beatles, siempre fueron muy cuidadosos, muy cautelosos en la forma en que explotaban todo el material que estaba entre sus manos. De hecho, las canciones de The Beatles fueron unas de las últimas a aparecer en plataformas de streaming, ¿no? Y además se representó como todo un acontecimiento que por fin, pues eso, Spotify, Tidal o lo que queramos, cualquiera de estas plataformas, pues por fin contasen con las canciones de The Beatles. Anthology, es cierto, como tú dices, que se vendió en DVD y yo creo que no debe ser nada complicado hoy entrar en cualquier página web y localizar ese DVD o ese Blu-ray si alguien quiere tenerlo entre sus manos aún hoy en día. Y además, un elemento que, aunque ya comentamos casi todo antes, no hicimos referencia o no hizo referencia en su momento, es que ese producto se vio completado con un libro muy amplio también, sobre toda la trayectoria de la banda, también con muchas fotografías inéditas, y 3 discos dobles, 3 CDs o 3 vinilos dobles, en las que se recogían un montón de tomas. Sí es cierto que a partir de ese momento sí se han ido reeditando discos de The Beatles con tomas inéditas, con distintas grabaciones de la misma canción, pero en aquel momento era casi una revolución, porque había, salvo creo recordar, aquel disco de The Beatles en la BBC,
en la que se recogían canciones interpretadas en la BBC, que sí aparecían temas inéditos. No se había hecho nada fuera de los discos oficiales con esas tomas alternativas, distintas grabaciones de la misma canción, y aquí todo esto se vio tanto en la serie, evidentemente en el libro no se podía escuchar, pero en la serie como en el CD, ¿no? Y esas imágenes y quizás a lo mejor tampoco había demasiadas revelaciones nuevas, pero sí tener toda la historia en un libro oficial de la propia banda, pues era también una cosa bastante novedosa, y presentar los tres elementos como parte del mismo producto, tampoco nadie lo ha hecho desde entonces ni se había hecho anteriormente. Muy bien, Xavier, y ya nos metemos en el siglo XXI y ahí, si quieres, los recopilamos, los citamos, Vale, los dos. esos documentales que tú has destacado. Creo que uno de ellos, si no me equivoco, es el otro gran descubrimiento, ¿no? Que es este documental dedicado a Anvil, el sueño de una banda de rock, que es también una banda, por momentos es un documental que parece un falso documental, Sí, ¿no? sí, sí. Y que recuerda a la película esta de This is Spinal Spinal Tap, que también es sobre una banda de heavy, pero Anvil existió, bueno, de hecho existe, Sí. y gracias a este documental se le reivindica, ¿no? Sí, sí. Es cierto. Y bueno, antes cité los 3 o 4 imprescindibles y este sería el quinto, y ya no digo por orden de operación, sino que englobaría los 5 en el mismo saco, y ya que cada uno decida cuál le gusta más, ¿no? Pero si tengo que recomendar 5, este sería otro, ¿no? Anvil, el sueño de esta banda, que evidentemente había tenido un éxito en los años 80, incluso había llegado a tocar en mega festivales en Japón con bandas del momento del heavy metal, pero mientras todas las demás siguieron hacia arriba, la carrera de Anvil fue descendiendo, ¿no? Y lo curioso es que un chaval que creo que tenía 16 años cuando había colaborado con ellos en su gira británica haciendo de roadie, de técnico de esto que los acompaña en directo, años después él se había graduado en cinematografía y 25 años después, puede ser, probablemente sí, decidió saber qué había pasado con aquel grupo al que él, bueno, le había gustado realmente y con el que había trabajado, dónde estaban estos tíos, ¿no? Y entonces se fue hasta Canadá, que era donde vivían y donde siguen viviendo, para ver qué había sido de la banda. Se los encontró pues trabajando en lo que podían para seguir saliendo adelante y tocando, en lugar de para 80.000 personas, como habían llegado a tocar, pues para 50 en el bar de su localidad, pero sobre todo tenían el sueño de convertirse en estrellas de rock o de volver a serlo, porque en algún momento habían sido o lo habían casi catado, ¿no? El sueño todavía intacto, y eso es el mérito del director. Saber que ahí detrás había una historia y de encontrarse con esta banda, que ya digo que muchas veces estas historias son mucho más interesantes que las de los artistas consagrados, de encontrarlos, filmarlos y encontrar además a una gente que cada vez que habla pantalla te deja noqueado, ¿no? Y de hecho, claro, como tú comentabas, mucha gente no conocía al grupo, no sabía que existía, y por eso pensaban si este documental es en serio o no es en serio, este grupo existe, esta gente es así como aparece. Y hubo incluso gente del equipo técnico que mientras estaba rodando le decía al director: dime por favor que esto es cierto, que esto no es falso, ¿no? Porque no se lo acababan de creer del todo, no acababan de creer que esa gente eran actores, y si no músicos reales, efectivamente. Y quizás sí, lo que consiguió el documental es un poco revitalizar la carrera de la banda. No volvieron a tocar para audiencias tan masivas, pero sí consiguieron ya grabar un nuevo disco, por lo menos volver de gira a Japón, aunque fuera más pequeñita, tocar en otros sitios, y bueno, pues hasta cierto punto les sirvió para impulsar su carrera de nuevo cuando estaban completamente desahuciados, digamos así. Muy bien, Xavier. Y de esta última Sí. década, ¿cuál destacas, qué documental destacas, digamos, por encima del resto? Pues aquí sí que voy a tener que coger el libro porque no lo recuerdo exactamente. Pero sí es cierto que, a ver, he citado el documental de Johnny Cash y sería quizás el que, bueno, no sé, el que yo destacaría a lo mejor al margen del que hubiera seleccionado en su momento, ¿no? Que, claro, es el de Sisto Rodríguez, como no, Searching for Sugar Man, evidentemente, el de la última década. Y ahí está también esa historia del músico semidesconocido, por lo menos para el gran público,
que con aquel disco que entró de tapadillo en Sudáfrica se convirtió en uno de los 3 álbumes más vendidos casi de la historia, que según la película, hasta cierto punto hay que creerlos porque nosotros no lo hemos vivido, pero sirvió también de causa en contra del apartheid. Y bueno, y la historia, cómo la planteó el director, que por cierto, es un director sueco que venía de filmar documentales para televisión en su país bastante reputados, pero que decidió un poco pues salirse de lo que venía haciendo y entonces se paseó durante creo que año y medio por Latinoamérica y por África, Sudáfrica, etcétera, preguntándole a la gente si tenían historias interesantes para documentales. Le contaron de varias, pero cuando él escuchó esta, supo que esta era la que tenía que rodar. No se lo creía, no le parecía imposible que hubiera habido un periodista y un dueño de una tienda de discos intentando encontrar o intentando saber qué fue de aquel músico que presumiblemente se había suicidado en un concierto en directo. Saber si eso era cierto o no. Si no era, pues qué había sido de ese músico, ¿no? Esa historia, además, durante la película, ocupa más de la mitad del metraje. Realmente, hasta la segunda mitad del metraje no conseguimos ver a Sisto Rodríguez en pantalla, más aparece como una figura un tanto misteriosa. Como un espectro, ¿no? Sí, cuando se le enfoca por primera vez, ¿no? Y bueno, y ese es el mérito del director, que por cierto se suicidó no hace poco, o sea, debía ser una persona, bueno, pues bastante especial, que necesitaba de historias que le estimularan mucho para poder rodarlas, y esta realmente lo hizo y además convenció a mucha gente, convenció a la Academia de Hollywood, por ejemplo, bueno, deja de ser un elemento más, pero digamos que también, ¿no? Es una historia pues de las que casi no existen, las que es muy difícil darse con un diamante en bruto como ese, y además la forma de rodarlo, ¿no? Porque se podría haber hecho también pues de otra forma que no hubiera encontrado el mismo eco, que no hubiera emocionado de la misma forma, pero él supo captarla de forma que, bueno, mantener la atención de la gente y ya digo, tocar la fibra sensible con este documental. Vamos a ir acabando, Xavier, y me gustaría plantearte un Muy par de bien. cuestiones. Por un lado, que esto lo has comentado en otras entrevistas, Sí. bueno, la parte de documentales españoles o Mm. latinoamericanos en el libro no está. Sí. eh, y no sé si tienes en proyecto poder hacerlo en algún momento. Y la otra cuestión relacionada un poco con los proyectos es si tienes a la vista algún otro libro, alguna otra publicación relacionada con la música, entiendo. Sí, de hecho hay un editor que me propuso ya hace 4 o 5 años, precisamente el editor de los libros que comentabas de las portadas o del libro sobre la censura en los discos de pop rock en el franquismo, perdón, que ya, bueno, pues vio en el trabajo que vengo haciendo en una determinada página web que había material para un libro y el proyecto está ahí. Sí es cierto que necesito trabajar un poco, curiosamente, la parte legal que tendría ese libro, no puedo adelantar más sobre el tema, y solo si encontrase vía de enfocar esa parte, que además sé que sería muy ardua y por lo tanto quiero plasmarla con la menor cantidad de páginas posibles y que no resulte arduo, que resulte un poco ameno, por lo menos que tenga relación con el resto del libro, si no, no me meteré en ello hasta que no le encuentre la forma de encajarlo. Y luego sí es cierto lo que tú dices, que es algo que sí no habíamos comentado hasta este momento, que estos son películas y documentales hechos fuera de España. ¿Por qué? Porque decidimos dejar la tercera parte para un posible tercer libro, aunque ya éramos conscientes cuando lo planteamos que iba a ser complicado. Reunir 100, incluso incluyendo una parte en la que estoy más verde, si es cierto, documentales latinoamericanos, sí tendría que investigar más porque he visto alguno, pero tiene que haber más, evidentemente. Reunir 100 creo que nos costaría, incluso uniendo en ese mismo volumen las películas de ficción y los documentales. Uniendo los dos, que haya 100 con entidad, creo que me costaría reunirlos. Evidentemente, si no tengo ese volumen, no me meto a ello. Otra posibilidad sería reunir 50 y darles más extensión a cada uno de ellos. Y otra vía sería, en lugar de hacer un libro, pues darle salida a través de la propia página web de la editorial FM, seleccionando pues 20 o 30 y dándole, sí, ya bueno, pues, el contenido que evidentemente
entiendo que podría tener, ¿no? Son varias vías alternativas que, bueno, pues están sobre la mesa y veremos cómo lo encaramos de aquí a que se lleven a cabo si es que lo hago, ¿no? Y si no, pues la vía queda abierta para cualquier otro que decida cometerlo, efectivamente. Pues Javier, muchísimas gracias por este rato en Un Torrent de Cinema, donde hemos hablado de estas relaciones entre el cine y el rock. Sí. Recomendamos totalmente este libro de los 100 mejores documentales del rock, edita FM, y también el libro sobre las mejores películas del rock, en este caso de ficción, que ahí no hemos hablado porque en este caso nos hemos centrado en el otro libro, pero ahí también hay muchísima tela que cortar. Sí. Te agradecemos mucho este rato. Pues yo también, desde luego, y espero que quien coja el libro, que no lo tome como una Biblia, que no piense que la selección está hecha para marcar cátedra ni nada de eso. Es un libro para recuperar viejas películas que uno haya podido ver en su momento y que, oye, pues a lo mejor al leer las páginas dice, pues sí, voy a volver a verla. Descubrir otras que probablemente pues no haya tenido ocasión de ver en su momento, y no son solo películas, hay también series, como hemos comentado, no son solo estrenadas en cine, sino también en plataformas. Y por último, pues si resulta que ha visto alguien un documental o una película que tenga a Neil Young como protagonista y encuentre otras 2 o 3 citadas en el libro y le guste la trayectoria de ese artista o no sé, por ejemplo, lo que comentábamos antes sobre tiendas de discos. Hay 3 o 4 películas que cito en el libro y de esas 3 o 4 pues decidí incluir una que a mí me parecía la más interesante, pero no digo que las otras 2 o 3 que cito no lo sean. Y por supuesto, si a alguien le interesa ese mundo en concreto, pues que se vaya a localizar esas 2 o 3 películas, ¿no? Y esa es otra de las cosas que diferenciaría estos 2 libros precisamente del posible libro sobre películas españolas, que estas no son muy difíciles de conseguir si uno busca un poco en internet, y sin embargo las otras, las españolas, costaría Más complicadas. algo más. Sí, lo he comprobado en propia persona, cosas que ya había visto en su momento y que me está costando localizar para ese posible tercer libro, sí. Además, Javier, este libro de los documentales del rock es una oportunidad para, bueno, creo que lo comentabas, para mientras lo estás leyendo, buscar Sí. esos documentales. En muchos casos se pueden encontrar fácilmente, otros son un poco más complicados. Y luego también para buscar, porque de prácticamente la mayoría de estos documentales se editó también la banda sonora, que es una manera de conocer a esas bandas o esos intérpretes o esos sellos, y por lo tanto, en fin, se puede complementar, ¿no?, con los discos asociados a estas películas y con las películas, lógicamente. Por supuesto. Están esas bandas sonoras, los propios discos de los artistas relacionados, muchas veces los conciertos en directo, como los que comentábamos, que también están editados, por supuesto, el de The Band, el de Talking Heads. Es una buena forma de seguir indagando en la música de esos artistas, de esos sellos, de esas escenas de unos sitios determinados, y también de, por supuesto, estar delante de una pantalla, si fuese cine mejor, pero si no puede ser, pues en la pantalla del televisor de casa o de lo que cada uno tenga a mano para, bueno, pues pasar un buen rato conjugando esos dos elementos de la cultura, esas dos pasiones que yo tengo y que entiendo que puedo compartir con bastante de la gente que nos esté viendo o escuchando en este momento, sí. Pues muchas gracias, Javier. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por permitirme hablar de las 2 cosas que más me gustan en el mundo en vuestro programa, y espero haber podido contagiar algo de eso al espectador o al oyente. Sí. Muchas gracias, Javier. Chao. Buenas tardes. Doncs acomiadem a Xavier Baliño i recomanem aquest llibre, Los 100 mejores documentales del rock, editat per FM, i continuem en Un torrent de cinema. Doncs després de parlar amb Xavier Baliño, anem amb la part final del programa, a les recomanacions de la cartellera, i en primer lloc vos recomanem la Mostra de València, que fins al pròxim dia 30 d'octubre teniu encara la programació de la Mostra de València, tota la informació en la plana web del festival, lamostradevalència.com, i després també vos recomanem un parell de pel·lícules que s'estrenen al cinema en aquests pròxims dies. Per una banda, la pel·lícula El agua, d'Helena López Riera, que per cert també s'ha pogut veure
en la Mostra de València i que en aquest cas arriba a les sales de cinema. En els Cines Babel teniu la preestrena el dia 3 de novembre amb la presència de la pròpia Elena López Riera d'aquesta pel·lícula, el seu primer llargmetratge, El agua. La van entrevistar a Elena en un programa d'un torrent de cinema abans de l'estiu. I després també vos recomanem una altra estrena, en aquest cas en els Cines Lis de València. Es tracta de la nova pel·lícula d'Isaki Lacuesta, Un año, una noche, una pel·lícula al voltant dels fets que van ocórrer en l'any 2015 dels atemptats a la sala concert de París, la sala Bataclan, i es tracta d'una pel·lícula inspirada o feta a propòsit o al voltant del llibre de Ramon González, Paz, Amor i Death Metal, i que conta l'experiència d'un dels supervivents precisament d'aquest atemptat ocorrit l'any 2015. I aquestes són les recomanacions de la cartellera. Ens acomiadem fins al pròxim programa d'un torrent de cinema i aprofitem per a agrair-vos que esteu ahí veient el programa i per a recordar-vos que teniu aquest programa d'un torrent de cinema i la resta de programes en el nostre canal de YouTube, en el canal de YouTube de Soncom, i també en les xarxes socials, en Facebook, Instagram, i també podeu escoltar els programes en format d'àudio en plataformes com Spotify i iVoox. Vos agraïm l'atenció i fins al pròxim programa d'un torrent de cinema ací en Soncom. Amb la col·laboració de Nova Llibres.